díganme qué le notan. ¿Tiene? ¿Está sano? ¿No está sano? Tiene muy pequeña la ventrícula izquierda, ¿no? ¿La qué? ¿No? Demasiado. Entonces, ¿qué fue? Tiene hipertrofia en músculo. ¿Hipertrofia de qué? En la parte de las aurículas izquierdas. ¿Aurícula, seguro? Ventrícula, pero ventrícula. Ok, ventrículo izquierdo. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? No está la persistencia del conducto arterioso. Está la persistencia del conducto arterioso. Si dices no está, eso quiere decir que no está. No, ¿Ok? sí, que se Está encuentra. la persistencia del conducto arterioso. El conducto arterioso, ¿a quién comunica? En la circulación fetal. El pulmonar con... No, perdón. Sí. Sí, el pulmonar con el aórtico. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos. Vean esto. ¿Sí? O sea, no desapareció, ahí se quedó. Sí, si hubiera cerrado, que acuérdense que el principal factor para que se cierre ese conducto arterioso es el oxígeno. Lo estaríamos viendo como fibra, entonces no se cerró. Pero hay algo que también nos sirve este corazón para empezar a adentrarnos a lo que es la anatomía. Esto es la cara anterior del corazón. Y si se fijan en la cara anterior del corazón, yo no estoy viendo aurículas. O sea, estoy viendo esto, que son los remanentes de las aurículas que se llaman auriculillas orejuelas. ¿Sí? Esa es la parte de las aurículas que va a tener músculo y son las que fibrilan en un momento dado. Pero también, o sea, aprendan a ver todo, porque acuérdense que aparecen las imágenes y pues, ¿quiénes serían estas? Las venas. Las venas pulmonares. ¿Quién sería esta? Este y esta. Es una válvula. ¿Esta quién es? Ya lo dijeron, la tricúspide. Y aquí tenemos la mitral. Y bueno, aquí vemos el tabique interventricular. Y bueno, sí vemos está muy marcado. ¿Qué sería esto? ¿Cómo se llama? Son los vasos que irrigan el corazón. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Los coronarios. Las coronarias. Ok, las coronarias. ¿Y quién sería este que viene bajando? Este sí viene bajando. Este es un nervio que vamos a encontrar en muchos lados. Es un par craneal. El vago. ¿Qué número de par craneal es el vago? El 10. Ok. O sea, dentro de toda la formación del corazón, pues bueno, no puede tener múltiples malformaciones, ¿no? Entonces hay una patología que se llama la tetralogía de Fallot. ¿Sí? Que vean lo que estamos diciendo, tetralogía, cuatro alteraciones en esos. A ver, encuéntrenlas. De hecho tienen hasta numeritos, nada más pónganle nombre.
interventricular. Comunicación interventricular, ¿con qué número? 1. Ok. Estenosis aórtica. Mm, No, ¿con perdón, pulmonar. qué? Ok, estenosis pulmonar con el 2. 2, ok. ¿Qué más? Hipertrofia ventricular derecha. ¿Con qué número? Con el 4. Con el 4. Y la última me parece que es el... No. A ver, dilo. No, estoy... sí me acuerdo. Ok, el 3 es el cabalgamiento aórtico. Sí, fíjense, ok, esto es tetralogía Fallot, 4, ¿no? Comunicación interventricular, estenosis de la válvula pulmonar, cabalgamiento aórtico con el número 3, que si se fijan esto es lo que les está, cuando se les mencionan cabalgamiento aórtico, yo creo que les cuesta trabajo, pero al final de cuentas, vean esto, ¿no? O sea, eso quiere decir, vean cómo está como que desplazado, entonces la aorta queda aquí en medio. Sí, por eso es que yo siempre les digo, está como montada en esta parte del tabique. Y tenemos la hipertrofia ventricular derecha. Pero ahora, dígame, si decimos tetralogía de Fallot, ¿dentro de qué cardiopatías la van a catalogar? ¿Cianógena o no cianógena? Sí, ¿Por qué? porque se combina la sangre oxigenada con la no oxigenada. ¿Por qué? ¿En dónde está la combinación? En la comunicación interventricular. En la comunicación interventricular, ¿sí? Porque está pasada, o sea, hace una comunicación de izquierda a derecha. ¿Por qué es hipertrofia el ventrículo derecho? Por la estenosis de la aorta, perdón, de la válvula arteria pulmonar. Pero no nada más por eso, fíjense, ¿no? O sea, el ventrículo izquierdo le está transmitiendo presión, le está pasando sangre a este pobre ventrículo, entonces el ventrículo derecho tiene una sobrecarga y aparte de eso, pues tiene que hacer mayor fuerza, tiene más sangre, pero pues no puede, o sea, imagínense a qué presión tiene que subir para poder pasar por un estrecho, por una válvula estrecha, ¿no? Entonces por eso tenemos la hipertrofia. Entonces acuérdense, tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianógena, ¿no? Y ahorita vamos a ver, ok. Esta que no es, si se fijan esto lo que les está esquematizando y que no se vayan a confundir, porque aquí se pueden confundir con lo que es el conducto arterioso. ¿Sí? Así, si se van así de simple, por ejemplo aquí, vean, si se van de verlo sin ponerle mucha atención, me dicen, ay, ese es persistencia de conducto arterioso, pero no, porque si se fijan no hay relación con la pulmonar, o sea, nada más tenemos una estenosis aquí en la aorta, ¿ok?
Y es lo único que tenemos. No tiene nada que ver con cianosis, no cianosis, o sea, si fijan, no hay nada que nos esté cambiando o mezclando la sangre. ¿Ok? Este lo está diciendo, pero bueno. ¿Qué le ven? Ande. Ok, es una comunicación interventricular, ok. Y si se fijan, está a diferentes niveles. ¿Cianógena o no cianógena? No cianógeno. No cianógena. No hay nada de... Ok, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Ese nivel, pero ¿cómo se va a llamar? Vamos, acuérdense quién está comunicando ya con eso. Comunicación Esta interauricular. es comunicación interauricular. También no cianógena. Ay, si se fijan, ahí está hasta marcado cómo la sangre oxigenada está pasando a la no oxigenada. Analícelo. Es la transposición de grandes vasos. Ok, transposición de grandes vasos, ¿por qué? Porque la aorta está conectada con el ventrículo derecho Ok, y la pulmonar con el izquierdo. ¿qué más tiene? Comunicación interventricular. Comunicación interventricular, ¿qué más tiene? Persistencia del conducto arterioso. Ok, ¿qué más tiene? Comunicación interauricular. Comunicación interauricular. ¿A todos les queda claro? Fíjense, no se pueden, no pueden confundir a la aorta, o no deben confundir a la aorta. ¿Sí? Porque la aorta es la única que va a tener callado. Y es de donde van a salir nuestras arterias, que todavía no las hemos visto, pero bueno. Esta es la que va a tener callado. Y vean aquí, es cierto, está de ventrículo derecho. Entonces acuérdense que si les preguntan cuál es la cardiopatía congénita cianógena por excelencia, pues es esta. Sí, porque nos está llevando la sangre desoxigenada a todo el organismo y obviamente la pulmonar nos está llevando sangre oxigenada a los pulmones. ¿Pero por qué? O sea, esos bebés se morirían al nacer. No hay cómo. ¿Pero por qué no se mueren? ¿Por qué no se mueren? Por la persistencia de la conexión. Dilo. Es que se me fue el nombre, pero es por la presencia de la conexión interna. No. Sí, ahí la tienen. Porque si se fijan, o sea, quedamos en la circulación fetal, quedamos que ese bebé
maneja sangre mezclada, ¿no? Entonces, en el momento del nacimiento, cuando se cambia, pues, o sea, sube su nivel de oxígeno. En este caso de las malformaciones, o sea, pues al final de cuentas ese bebé sigue manejando sangre mezclada. Por eso le digo, el organismo es bien sabio. Por eso se queda esto y está asegurando que ese bebé va a seguir recibiendo sangre baja en oxígeno, pero está recibiendo sangre oxigenada. Y obviamente se le pone oxígeno y se espera un poco a que ganen un poquito de peso para reparar todo ese corazón. ¿No? Pero entonces acuérdense, tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, por excelencia es la cardiopatía cianógena, ¿no? Y bueno, radiográficamente, cuando ustedes vean esta imagen, que la describen como una imagen de bota o de zapato sueco, ¿sí? Cuando ustedes vean esto, ya tienen el diagnóstico, es tetralogía de Fallot. ¿Sí? No se vayan a confundir, porque ahorita les voy a mostrar otras. Pero vean esto, ¿no? Está ancho desde aquí, o sea, es una botita. Ay, bueno, si les queda duda, porque a veces sí son medio creativos, pues ahí está el zapato sueco, ¿no? Entonces, cuando vean eso, es tetralogía Fallot, ¿no? Y es un signo patognomónico. Si bien dicen que ya no se debe de usar este término de patognomónico, pero bueno, es que cuando encontramos un signo, ya tenemos el diagnóstico. Y en este caso, así es. Ok. Esto luego lo vamos a ver. Ok, cuando tenemos, aquí no queda claro, pero cuando tenemos una coartación de aorta, de la aorta salen las arterias intercostales. Ustedes vieron en osteomuscular que el canal costal, o sea, quedaba en el borde inferior. Y en ese borde inferior va el paquete vasculonervioso. O sea, va la arteria, la vena y el nervio. Entonces, cuando tenemos una coartación aórtica, aumenta la presión por debajo de la coartación aórtica. O sea, volvemos a lo mismo. Está aumentando su presión porque tiene que pasar por un estrechamiento que no tenía. Entonces, las arterias intercostales que se originan de la aorta, que son arterias, aunque son arterias pequeñitas, son arterias de alta presión. Entonces, fíjense, la presión que aumenta erosiona a las costillas. Y esto lo describen como el signo de Roessler. Y es como si estuviera mordido por un ratón, ¿no? Así lo describen. Entonces volvemos a lo mismo. Si ustedes encuentran esto, tienen un diagnóstico. ¿Qué me dicen? Ah, no, primero hombre o mujer. Diagnóstico. Ok. ¿Es destrocardia pura o situs inversus? Ahorita les enseño. Ok, destrocardia pura. ¿Vale?
Con esta es con la que no deben de confundirse en una tetralogía de Fallot. Porque pudiera parecer, pudiera ser muy similar, más que nada. Pero fíjense algo que no tiene este. Esto no está ancho de aquí, o sea, no tiene la imagen de bota. Y la describen como una imagen en huevo. Y esto es cuando las venas pulmonares se colocan anómalamente. Ay, nos da esta imagen. Luego hay cosas que pero bueno, ahí lo tienen, ¿no? Por si lo llegan a encontrar, porque podemos decir, ¿tiene una cardiomegalia? Pues sí, tiene una cardiomegalia, pero lo describen como eso. No, sorry. Esta de huevo es transposición de grandes vasos. ¿Sí? Sorry, esta. Esta es la de transposición de las venas pulmonares anómalas, que lo describen como muñecos de nieve. Y bueno, ahí está para que vean que no está. A veces las descripciones que se hacen pues tienen mucha imaginación, ¿no? Yo creo que los radiólogos de repente no tienen nada que hacer y se ponen ahí a jugar. Ok. Vean aquí, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el diagnóstico principal? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque es el más importante. Les sirve mucho acordarse de los colores. La transposición de grandes vasos, ¿sí? Entonces fíjense, en esa transposición de grandes vasos, por eso es, a diferencia del otro, aquí lo que se quedó es los cortocircuitos, la comunicación interauricular, y se quedó el conducto arterioso. ¿Sí? Para asegurar esa sangre mezclada. ¿Ok? Y bueno, ahí lo tenemos también, ¿no? ¿Sabes? Lo que les digo es esta imagen, vean por qué no pueden confundir, ¿no? Esta aorta, no la pueden confundir. O sea, tiene un callado, o sea, tiene el arco y además tiene las arterias, que es la única que lo va a tener. Entonces, esta es una transposición de grandes vasos y no tenemos otra alteración. Ok. Aquí identifican todas las... ¿Quién es este? ¿Quién es? Ok, sabrícula qué. Ok. Ok, aquí quién es. Ajá, esto que sería la válvula. La tricúspide. Círculo izquierdo. Izquierda. Arteria pulmonar. Aorta. Sí, es una aorta, ¿no?
viene siendo aorta, y bueno, estas ahorita la vamos a ver. Diagnóstico. Aparentemente normal. Aquí. Aparentemente tan normalito, ¿sí? Aparentemente normal, pero sí. Y bueno, ahí lo tenemos. Y ahí están todos los nombrecitos, y bueno, estos son unos corazones que están ahí medio raros, pero bueno, ahí está. Totalmente normal, ya los identificaron. ¿Sí? Ok. Diagnóstico. Ya lo están diciendo. Es una comunicación interauricular. ¿Sí? Entonces, fíjense, o sea, tenemos un hoyo muy enorme donde, por eso les digo, están raras, pero bueno, tenemos una comunicación interauricular y también estamos viendo, o sea, acuérdense de eso, el color de la sangre los tiene que ayudar. ¿No? O sea, mi sangre venosa que debería estar azul está morada. ¿Por qué? Porque le está pasando sangre oxigenada. Entonces, por eso decimos, esta es una comunicación interauricular, y la comunicación interauricular es de izquierda a derecha, ¿sí? Hacianógena. Y ahí la tenemos, ¿no? Y por eso aquí, si bien les decimos no usen siglas, pero son siglas internacionales, y donde ustedes vean CIA, quiere decir comunicación interauricular. Esta. Comunicación interventricular. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Si se fijan, la sangre no oxigenada llegó perfectamente a lo que sería nuestra aurícula derecha, a través de las cavas, pero en donde se dio la mezcla es a nivel de los ventrículos. Y ahí lo tenemos. Esta. Que se llama más que estenosis, acuérdense, es coartación. ¿Sí? Pónganle el nombre, coartación aórtica. Coartación. Esa es persistencia del conducto arterioso. ¿Ok? Entonces, fíjense, si decimos qué tipo hacia dónde está la circulación, va de izquierda a derecha. Muy a diferencia de la circulación fetal. En la circulación fetal, el cortocircuito era de la arteria pulmonar a la aorta. Pero después del nacimiento, en donde se cambian todas las presiones y toda la circulación, pasaría sangre de mi aorta a mi pulmonar. ¿No? Podemos decir, ok, también aquí sí quédense con esto, ¿no? O sea, de inicio pues va a ser no cianógena, pero está aumentando la presión en la arteria pulmonar. Entonces yo voy a tener una hipertensión pulmonar, ¿no? Que a la larga, si no se trata, nos va a dar cianosis. ¿Okay? Y bueno, ahí lo tenemos, el conducto arterioso.
interventricular, ¿qué más? Ok, bien, ¿qué más? También de la izquierda. Estenosis pulmonar, ¿qué más? Nada más les falta una. Cabalgamiento aórtico, ¿no? Vean el color de la aorta, ¿no? Que la aorta está manejando sangre mezclada porque estamos diciendo, está montada sobre la comunicación interventricular y obviamente está recibiendo sangre tanto de ventrículo derecho como de ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso es que es, entonces esto, diagnóstico, tetralogía de Fallot. En la tetralogía de Fallot a veces se menciona que hay una quinta malformación y pudo haberse quedado alguno de los cortocircuitos, precisamente todavía para asegurar más la supervivencia de ese bebé, ¿no? Y ahí lo tenemos. O sea, lo que es la estenosis, ¿sí? Lo que es la hipertrofia del ventrículo derecho, el cabalgamiento y la comunicación interventricular. El diagnóstico, tetralogía de Fallot. Transposición de grandes vasos. Transposición de grandes vasos, y aquí, aunque se está ya, esto lo que les está diciendo es que se está reparando, pero fíjense quién se quedó aquí, ¿no? Se quedó la comunicación interauricular y también se había quedado la persistencia del conducto arterioso. Y bueno, ahí lo tenemos. Ok. Y con esto acabamos embrio. ¿Dudas? ¿No dudas? ¿Qué es lo que seguiría? La siguiente clase. Veríamos anatomía de corazón y la siguiente clase sería examen de corazón. ¿Ok? Ajá, y con el examen. ¿Ok? Entonces sí, no sé. Vamos a empezar a ubicar nada más al corazón. ¿En dónde lo encontramos? Tengo una pregunta. ¿La transposición de grandes vasos es la de huevo o la de muñeco de nieve? La de huevo. ¿Sí? Sí, se los había dicho. O sea, ¿por qué ponerles esta imagen? Porque las líneas del tórax, acuérdense que les va a servir para poner su estetoscopio. O sea, no lo van a poner en donde quieran. Sí, a lo mejor van al médico y ustedes creen
que lo ponemos donde queramos, pues no. O sea, ya se tiene totalmente ubicado. ¿Con qué otro nombre se conoce este ángulo external? Que se los van a preguntar más así, con un epónimo. El ángulo de Lewis. ¿Cómo se forma el ángulo de Lewis? ¿Quién se articula con quién para darnos eso? Y que ese ángulo de Lewis lo tienen que ustedes localizar al explorar a su paciente, porque va a ser el punto donde van a poner el estetoscopio. Entonces fíjense lo que nos está formando el ángulo de Lewis. ¿Cómo se llama esto? Ok, pero esta parte. El manubrio, el cuerpo. Entonces, donde se articula el manubrio con el cuerpo, y aquí tenemos la segunda costilla, ¿sí? O sea, si ustedes se tocan la horquilla external y luego se van por los bordes de su esternón, cuando tocan este punto, ahí hay algo como que está más ancho, está más gordito. Y es como lo detectan, ¿no? Y donde tocan eso que está elevado, inmediatamente abren sus dedos, ¿sí? Inmediatamente abren sus dedos y van a caer en los segundos espacios intercostales. Y en estos segundos espacios intercostales, línea paraesternal izquierda y derecha, van a ser los sitios donde van a explorar aquí la válvula pulmonar, aquí la válvula aórtica. ¿Ok? Pero para eso les va a servir. Entonces, si ustedes van a tomar nada más una frecuencia cardíaca, ustedes van a utilizar cualquiera de esos dos focos. Si ustedes van a explorar corazón, tienen que explorar las 4 válvulas. Ahí ya tienen 2. La quinta, depende mucho el libro que lean, pero bueno, la vamos a ubicar aquí, apéndice hipoide, ¿no? Y ahí vamos a explorar a la tricúspide. Y en la línea media clavicular, quinto espacio intercostal, vamos a explorar a la mitral. Ese punto es bien fácil en los hombres, en donde está el pezón. ¿No? Pero las mujeres obviamente no es tan fácil por mamas y por tamaño de mamas. Pero ¿qué pasa si yo uno estos puntos? Lo vamos a ver. Si yo uno esos puntos, me va a dar un cuadrilátero. Entonces, si yo, aquí está, y ese cuadrilátero es el área precordial. Y por eso también es bien importante, porque cualquier paciente que llegue y les diga me duele aquí, en automático le ponen ustedes dolor precordial. ¿Qué más sigue al explorar un dolor? ¿Qué le tendríamos que preguntar al paciente? Tipo de dolor. Sí, entonces ahí hacemos ya nuestro diagnóstico diferencial. Si normalmente dice, siento que me aplastan, y dicen que las personas que se están infartando tienen la sensación inminente de muerte, está medio feo eso, pues ya es dolor opresivo. Pero ¿qué pasa si dice, me duele aquí, tipo de dolor ardoroso? ¿Hacia dónde me inclino? ¿Hacia qué, topográficamente, hacia dónde voy? Ardoroso. Todos han tenido alguna vez. Les digo. Entonces, ¿a quién tendríamos aquí? Que sería parte de aquí. Al esófago. Al esófago, ¿no? Entonces podemos ahí, ya podemos decir, ok, puede ser un reflujo, sí, puede ser esa parte. Entonces por eso es tan importante que hagan la semiología del dolor.
Alicia. Dale. Aquí en sería como dijo de Rojo, porque en ese espacio, ¿no? Sí. O sea, si unes tus 4 puntos, y por ahí lo vamos a ver, te va a dar el área precordial. Si lo ubicamos, pues vamos a decir que está en caja torácica, sí, pero está en el mediastino. ¿Ok? Y el mediastino es un espacio que vamos a tener entre los campos pulmonares. El mediastino va a estar dividido, lo más grande primero es el mediastino anterior y mediastino posterior. También tenemos el mediastino medio. El corazón está ubicado en el mediastino medio, por ahí lo vamos a ver. Pero ¿quién divide mi mediastino, el anterior y posterior? Esto, mi bifurcación de la tráquea, que ¿cómo se llama la bifurcación de la tráquea? Carina. Entonces todo lo que esté por delante de la bifurcación de la tráquea va a ser mediastino anterior. Todo lo que esté por detrás de la bifurcación de la tráquea va a ser mediastino posterior. Y ahorita vamos a ver otras líneas. El corazón, si lo vemos, tiene forma de pirámide triangular. Esto es, si se fijan ahí en el fondo está la imagen. Entonces, por su forma de pirámide triangular, le vamos a estudiar 3 caras, 3 bordes, una base y un ápice o un vértice. Entonces, si ustedes van a leer Quirós, les va a decir, ok, es de vértice inferior. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí tengo la puntita. Esta es mi punta, este es mi vértice. Es de base superior, ¿sí? Y el vértice es puro ventrículo izquierdo. Y es otra cosa que pueden explorar. En la tranquilidad de su cama, en la noche, cuando ya estén relajaditos, se ponen en decúbito lateral izquierdo, se ponen su mano, su palma de la mano, en lo que es el foco mitral, quinto espacio intercostal, línea media clavicular, y van a sentir esto. Y van a estar sintiendo su ventrículo izquierdo. Es algo que se tiene que explorar. ¿Sí? La base del corazón, entonces fíjense, el vértice es ventrículo izquierdo. La base del corazón van a ser aurículas. ¿Sí? Y cuando hablamos de caras, nos estamos diciendo que tiene 3 caras. Tiene una cara anterior, tiene una cara lateral izquierda, ¿ok? Y tiene una cara posterior. La cara posterior también la van a encontrar como inferior por la posición que tiene. Porque también les dice cuál es la dirección del corazón. Y la dirección del corazón es de derecha a izquierda, ¿sí? De lo que es adentro a afuera y de arriba abajo. La siguiente clase les va a quedar un poquito más claro, pero bueno. Mi cara anterior, ¿sí? Mi cara anterior también recibe el nombre de esternocostal. Y vean, se está relacionando con mi esternón y con mis costillas. Por eso recibe ese nombre de esternocostal. Mi cara anterior o mi cara posterior, como mi corazón está así, se va a relacionar con el diafragma. Entonces la cara posterior o inferior se va a llamar también diafragmática. Y mi cara lateral izquierda se va a llamar mi cara pulmonar. Entonces esas son las 3 caras. Tiene 3 bordes, uno derecho y 2 izquierdos. Y los bordes son estos. Tiene un borde derecho,
tiene un borde anterior izquierdo y tiene un borde posterior izquierdo. Que está delimitando caras. Al final de cuentas está delimitando caras. Ok, aquí. Mi cara anterior es esto que estamos viendo. Si se fijan, yo no estoy viendo aurículas, estoy viendo orejuelas. Eso es lo que se alcanza a ver. Pero vean, mi cara anterior, habíamos quedado que queda externamente el corazón está dividido por surcos. Entonces voy a tener un surco interventricular anterior. Y empiecen a hacer esa lógica, ¿no? Si yo les estoy poniendo anterior, a fuerza tengo posterior. Entonces voy a tener también un surco interventricular posterior. ¿Ok? Este surco interventricular posterior lo que les está diciendo es que está separando al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entonces mi cara anterior está ocupada en su mayor parte. ¿Quién es este? Ventrículo derecho. ¿Sí? Y tiene un pedacito de ventrículo izquierdo. Pero aquí también tengo, acuérdense que aquí tengo mi cara pulmonar o mi cara lateral izquierda. Mi cara lateral izquierda, 100% ventrículo izquierdo. Y mi cara posterior. Ay, ¿dónde tengo una cara posterior? No tengo una cara posterior. Es lo único que quiero que vean. Mi cara posterior, aquí está. Mi cara posterior va a estar ocupado en su mayor parte por ventrículo izquierdo. Entonces cuando ustedes empiezan a hablar en clínicas de infarto de cara diafragmática, están hablando que se infartó ventrículo izquierdo. Y si están hablando de cara anterior, están hablando que se infartó ventrículo derecho. Por eso es importante y va a ser en las derivaciones. Fíjense cómo en esta cara, ya por ahí veremos otras mejores, en esta cara vemos esta estructura. Este es el drenaje venoso. No lo vemos en cara anterior. Incluso no se vayan a confundir de cara. Las otras son más sencillitas, pero no quiero. Radiográficamente, ¿sí? También ustedes tienen que identificar las diferentes estructuras y cuando van a hablar de que si hay o no crecimiento del corazón. Entonces radiográficamente se saca un índice cardiotorácico. Y ese índice cardiotorácico, ahí está la fórmula. Ay, fíjense, tenemos la línea media esternal y de la línea media esternal se traza una línea hacia el borde derecho y nos da una medida. De la línea media esternal hacia el borde izquierdo del corazón y nos da la otra medida que es la B. Y todo lo que es nuestra caja torácica corresponde al C. Y esto es lo que nos da el índice cardiotorácico. Para que nosotros debe de ser de 50 o menos, 50% menos. ¿Sí? Ya de 51 decimos tiene cardiomegalia. Pero también tienen que aprender algo. O sea, así a grosso modo, si yo veo una radiografía, el corazón debe de ocupar
el tercio de mi caja torácica. Entonces ahí le empezamos a calcular un tercio y podemos decir si hay una cardiomegalia o no hay una cardiomegalia. Estas medidas normalmente no las sacan, lo sacan también los radiólogos. Pero si no hay quien les interprete una radiografía, pues ustedes tienen que saber. Se les podrá ir de la vista la cardiomegalia grado 1, porque va a ser muy cortito el margen. Pero si aplican esto de que yo les digo 30%, por ejemplo, basándonos en eso, ¿qué me dirían? ¿Este corazón está sano o tiene cardiomegalia? Creo que está sano. No, yo creo que ocupa un poquito más del 30%. Sí, o sea, es una cardiomegalia probablemente grado 1, grado 2, ¿sí? Pero también tienen, y siempre que dan una cardiomegalia, tienen que decir a expensas de quién, ¿no? Y entonces se van a los bordes, y ese se tienen que acordar que este es ventrículo izquierdo, y este va a ser a lo que sería cardiomegalia a expensas de ventrículo izquierdo. Tienen que... Bueno, ¿Cuál había dicho que era la menos? Menos de 50. ajá, de 50 metros. Luego vamos a ver esto. Tienen que reconocer los bordes del corazón para que puedan decir de qué está pasando. O sea, el primer borde o el primer arquito que vamos a encontrar va a ser la aorta, pero si se fijan, luego tenemos la arteria pulmonar y bueno, ya tenemos nuestro ventrículo izquierdo. Y del otro lado, o sea, lo que va a estar representado va a ser nuestra cava superior, nuestra aurícula derecha y nuestra cava inferior. Eso es lo que vamos a estar viendo en una radiografía. Y bueno, vean esto. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Qué me dicen del día 18 y del día 24? ¿En qué? ¿En cuál? ¿Mande? Ok, entonces va a ser vamos a tener una cardiomegalia, pero ¿en qué día? En el día 24. El corazón lo refieren también como que tiene forma de gota, ¿sí? En las personas delgadas. En las personas que no son tan delgadas tiene forma de garrafoncito. Así lo describe ya. ¿Ok? Entonces, diagnóstico. Escoliosis. No, psicosis, robosis, psicosis. Estrocardia. ¿Y este? Igual. No. Sí, es Aquí. ¿Estrocardia pura o citos inversos? No, ese creo que sí. ¿Por qué? No, creo que abajo del corazón. Fíjense, nada. Les voy a poner la anterior, ¿ok? Encuentren la diferencia. A ver, eso es. ¿Ok? ¿Ya? Sí. ¿Quién? El pasado tiene que estar como que recto y luego se va a hacer. Y eso sí está cierto. Hay algo. Va de nuevo. Encuéntrenlo. Yo le digo, ya le vamos a Vean
vean todo, no nada más vean el corazón. Tiene la otra. Pero sí está. ¿Cuál? Ah, ok. Ahí está la chula. Hacia. Entonces, si se fijan, ahí. ¿Sí? ¿Qué es esto? La cámara gástrica. Tenemos aire en la cámara gástrica. Entonces aquí tengo mi estómago normalito, ahí está. Pero en esta, pues tengo mi estómago también del otro lado. Entonces estos son sitios inversos. Esto está todo al revés. Ok. Pero digo, acuérdense, a ver, al final de cuentas, ¿para qué les sirve el morfo? Para identificar precisamente lo que no está normal, ¿no? Y las cosas grandes. O sea, estos son los estudios que existen actualmente. Ay, que pudiera parecer un dibujo de Nether. Pero si ustedes no saben qué están viendo, pues nunca lo van a poder identificar si hay normalidad o si hay patología. Entonces fíjense en este corazón, que estamos viendo una cara anterior de corazón, estamos viendo el surco interventricular anterior, y que por el surco interventricular anterior vamos a encontrar los vasos coronarios. Y por ahí vamos a ver. Y estamos diciendo que esta cara anterior, en su mayor parte, es ventrículo derecho. Entonces, si este es mi ventrículo derecho, probablemente esta es mi arteria pulmonar. Y bueno, les dije, ¿no? La aorta no la pueden confundir porque tiene su arco, tiene su callado. Y aunque esto está, pero ¿quién serían estos? Fíjense. ¿No? ¿Quién es esta? Creo que esta imagen está bonita para ver esto. Irrigación de corazón. ¿Cuál? No, sigan el sentido. Coronaria derecha. ¿Sí? La coronaria derecha, y pues obviamente aquí, este pedacito, fíjense, este pedacito es mi coronaria izquierda. ¿Sí? Esta ramita que vemos aquí es la arteria que va a ir a irrigar mi nodo sinusal. Entonces eso quiere decir que si mi coronaria izquierda se infartara, yo tengo mucha probabilidad de tener algún trastorno de ritmo, algún arritmia. Es una tomografía en donde se ven perfectamente las cavidades, si se fijan. Bueno, aquí quedan más claros los bordes. En un corazón totalmente normalito, hombre o mujer. Mujer, ok. Entonces estos bordes se los tienen que aprender, ¿no? Porque eso es lo que les va a estar diciendo, por ejemplo, conforme va avanzando en la edad, y sobre todo si la aorta hay aterosclerosis, va a haber crecimiento, ¿no? del botón aórtico. Y cuando hablamos de los índices cardiotorácicos, aquí está. Por eso les decía, el grado 1 probablemente se vaya de la vista, porque vean, es del 51 al 54. El grado 2 del 55 al 59. El 60 al 64, grado 3. Y mayor de 65, grado 4. Y lo normal
es de 50 o menor. Ok, así, esos son los valores para hablar de lo que es cardiomegalia. Diagnóstico. A ver, apaga la luz, please, por eso. O sea, tetralogía de Fallon. Tetralogía de Fallon. O sea, vean, ¿no? Ahí está la botita, ¿no? Zapatos sueltos, ¿sale? Sí, no, pues, tiene que ver y... Sí. Si te imaginas un muñeco, se ve. No se imaginen cosas que no hay que... Diagnóstico, Ander. ¿Qué forma tiene? De gotita. De gota. Normal. Normal. Sí. Sí, aguas. No todo es metodológico. Este es. ¿Hombre o mujer? Mujer. Ok. Eso es. Yo pregunto eso. De verdad, hay quien tiene mamá muy chiquita y a lo mejor no se va a ver tanto, ¿eh? Pero a ver, ¿qué le notan? Porque al final de cuentas les digo, tienen que ver todo. Una radiografía, digo, van a llevar su materia, ¿no? Pero tienen que ver todo, partes blandas, partes óseas, vemos tráquea, o sea, tienen que ver todo, vemos pulmones, que eso ya lo, vemos corazón, estamos viendo, qué buena que a ver, hasta con flechitas lo tienen ahí. Mordiendo el ratón. O sea, ya me dijeron que es una mujer, ¿sí? Y que está marcando las flechitas. ¿Qué tiene o qué no tiene? Cáncer de mama. No tiene una mama. No. Sí, o sea, a esta mujer le hicieron una mastectomía. ¿Qué? Fíjense, por eso les digo, tienen que ver todo. Sí, entonces, digo, están aprendiendo, pero es parte de un ejercicio, ¿no? O sea, tienen que ver el todo, ¿no? ¿Sale? Ok. Lean un poquito de anatomía, voy a llegar con un corazón, se los voy a dar.